Hola, hoy vamos a aclarar uno de los mayores malentendidos sobre nombres de cepas en el mercado actual, ya que Northern Lights se trata como si fuera una sola cepa. La historia real es más clara, precisa y mucho más útil para entender por qué este nombre sigue causando confusión en el comercio minorista. Se supone que Northern Lights es uno de los perfiles de resultados más consistentes, aburridos, pero perfectos de todo el catálogo. Estructura compacta, acabado intenso, resina abundante, ciclo rápido, estructura predecible. Si Northern Lights te ha parecido un producto totalmente diferente de una compra a otra, no es tu imaginación. Es el nombre que cambia. Northern Lights no empezó siendo una cepa específica. Empezó como un proceso de selección, una cadena de producción, un filtro. Y eso importa por una simple razón. Si un nombre empieza con varios candidatos numerados, y luego se estabiliza en algo repetible, ese nombre ya está predispuesto a cambiar de identidad en el momento en que se comercializa a gran escala. Todo el mundo habla como si Northern Lights fuera una cepa. El registro original muestra que Northern Lights se comporta como material numerado que los cultivadores estabilizaron en resultados reproducibles. Eso no es un juego de palabras. Esa es la diferencia entre una identidad protegida y un perfil objetivo. Múltiples hilos de archivo independientes convergen en la misma forma de origen. La etiqueta Northern Lights se adjuntó a un conjunto de materiales que ya estaban numerados internamente, y la numeración importaba porque era la forma en que se rastreaban las selecciones mientras la línea se refinaba y reproducía. La etiqueta se comporta como un marcador del programa de mejoramiento antes de comportarse como un nombre de cultivar comercial. El lenguaje del catálogo posterior refuerza esa estructura al tratar a Northern Lights número 5 como el hito de estabilización reproducible después de repetidos ciclos de selección, no como el fenómeno completo. Existieron múltiples líneas numeradas de Northern Lights desde el principio. La Northern Lights más antigua no se presenta como una identidad cerrada. Aparece como múltiples candidatos numerados que circulan al mismo tiempo. En la descripción histórica, el origen está vinculado al noroeste del Pacífico. El detalle clave es que el mejorador, Seattle Greg, aparece con un montón de semillas etiquetadas como número 1, número 2, número 3, y así sucesivamente. Northern Lights número 5 se enmarcó como un hito de estabilización, no solo como un nombre. En el texto del catálogo archivado, el criador afirma que, tras 8 generaciones de selección genética, lograron reproducir la variedad Northern Lights número 5 a partir de semillas. Lo consideran un gran avance. La reproducibilidad es el objetivo. La selección es el método, y 8 generaciones representan el costo de transformar material de población variable en algo lo suficientemente predecible como para reproducirse de forma consistente, en lugar de depender del azar en cada ciclo fenotípico. La inclusión de múltiples entradas numeradas, sumada a una afirmación explícita de reproducibilidad multigeneracional, significa que la etiqueta Northern Lights surgió como un proceso de selección orientado a la repetibilidad. La variedad Northern Lights número 5 se convierte en el producto estabilizado más conocido, no en el fenómeno completo. En resumen, Northern Lights no es una identidad que se copió posteriormente. Northern Lights es un proceso de selección cuyos productos se comercializaron bajo el mismo nombre. Por eso, el nombre se vuelve famoso y frágil a la vez. En las crónicas históricas más destacadas, se describe a Northern Lights como originaria de Estados Unidos en la década de 1970, adquiriendo relevancia internacional tras llegar a las empresas de semillas de la era de Ámsterdam, donde la selección y distribución intensivas la impulsaron a gran escala. El registro histórico no solo demuestra la existencia de Northern Lights, sino que esta variedad se convirtió en un insumo fundamental para múltiples híbridos emblemáticos que definieron las décadas posteriores. Los ejemplos más sólidos son el linaje documentado de Northern Lights número 5, que se considera un capítulo histórico clave en el cultivo holandés,
Y el uso explícito de Northern Lights número 5 como base de resina y potencia en híbridos de la familia Skunk, como Shiva Skunk. A principios de la década de 1980 en Estados Unidos, Northern Lights se asociaba al noroeste del Pacífico y circulaban múltiples líneas numeradas. El nombre se comportaba como un conjunto de candidatos, no como una sola identidad. El material se etiquetaba literalmente como líneas numeradas separadas. A mediados y finales de la década de 1980, Northern Lights adquirió prominencia en los Países Bajos tras la adquisición de material por parte de cultivadores. Northern Lights número 5 se convirtió en la estrella. La era holandesa marcó el momento en que Northern Lights dejó de ser material estadounidense suelto y se transformó en un activo de producción reproducible. Luego, entre 1990 y 1991, se hizo evidente el impulso a la reproducibilidad de las semillas. Fue entonces cuando la afirmación de que se reproducía después de 8 generaciones se volvió operativa. No se trata de tener un buen esqueje. Se trata de la reproducibilidad de las semillas, la viabilidad a escala y la capacidad de repetir el conjunto de características en diferentes cultivos. Esa es la línea divisoria entre un gran clon y una variedad escalable. Identidad. Y una vez que se cruza esa línea, Northern Lights número 5 deja de ser solo un candidato. Se convierte en una referencia estabilizada. Por eso se convierte en un punto de referencia para trabajos de mejora genética posteriores y abreviaturas del mercado. Las reproducciones de catálogos de archivo y los archivos de la comunidad conservan un detalle operativo clave. Los lanzamientos orientados al mercado no eran solo Northern Lights, sino un conjunto de variantes e híbridos de Northern Lights, incluyendo Northern Lights número 1, Northern Lights número 2, Northern Lights número 5 y múltiples cruces utilizando esos padres numerados. Las ofertas de la era del catálogo incluyen Northern Lights número 5 cruzada con Skunk número 1, Hass cruzada con Northern Lights número 1, G13 cruzada con Northern Lights número 2, Hass Plant cruzada con Northern Lights número 1 y otras construcciones como Northern Lights número cruzada con Big Bud. Ese conjunto de ofertas importa como documentación de cómo se usaba la numeración para el seguimiento de los padres y la descripción de los cruces mientras el programa se distribuía, no como prueba de que cada producto moderno etiquetado como Northern Lights todavía coincida con esos padres. En 1988, el cruce de Northern Lights número 5 con Skunk número 1 ganó la Hot Times Cannabis Cup en la categoría Mostly Indica. Esto es importante porque no se trata solo de que Northern Lights haya ganado. Se trata de que Northern Lights número 5 funcione como una base donante dentro de una arquitectura híbrida. El mercado recompensó la arquitectura. Ese mismo cruce de Northern Lights número 5 con Skunk número 1 se conoció más tarde como Shiva Skunk. Aquí es donde la historia de la cepa se distorsiona en tiempo real porque en el momento en que la gente dice que Northern Lights 1 ganó una copa, el número se pierde y la etiqueta se convierte en el recuerdo. Los detalles se intercambian como si nunca hubieran importado. El conjunto de características más fuerte no es místico. Es relevante para la producción. Aparece una y otra vez en la documentación del criador. Estructura compacta y robustez, floración rápida, alta producción de resina y rendimiento confiable. Incluso en las descripciones modernas, Northern Lights todavía se enmarca en torno a la compacidad, la floración rápida, los grandes rendimientos y los cogollos ricos en resina. La floración se presenta comúnmente alrededor de 45 a 50 días para las líneas regulares, como describen los criadores establecidos. Ese grupo no es aleatorio. Tiene sentido bajo la presión de la producción en interiores. La estructura compacta y robusta significa que el comportamiento del dosel se vuelve predecible. Arquitectura predecible significa espaciamiento predecible. Necesidades de soporte predecibles y menos ciclos desperdiciados lidiando con plantas que se estiran, se doblan o se balancean salvajemente entre fenotipos.
La floración rápida es importante porque comprime el tiempo del ciclo y reduce la exposición a variables de falla. Menos tiempo para que las alas se desplacen. Menos tiempo para que la presión de patógenos se acumule. Menos tiempo para que aparezca la inestabilidad, más turnos por año en un programa de cultivo en interiores. La intensidad de la resina es importante porque es una de las recompensas comerciales más claras que los mejoradores pueden seleccionar. La resina está directamente relacionada con el potencial de aroma, el potencial de potencia, el valor del extracto, las señales de calidad visibles y la capacidad de mantener las expectativas del mercado alineadas con la producción. Northern Lights filtra los fenotipos de baja resina y el desarrollo inconsistente de las glándulas. Conserva las expresiones que producen de manera confiable una producción vendible. La confiabilidad del rendimiento es la división silenciosa entre las narrativas de pasatiempo y el mejoramiento comercial. La confiabilidad del rendimiento significa que la producción no sorprende en la dirección equivocada. Esto significa que la planificación de horarios, mano de obra e inventario se puede basar en resultados predecibles. Por eso, Northern Lights se convierte en un donante, no porque sea mítico, sino porque es menos ambiguo. Un donante principal no es el que tiene la mejor historia, sino el que produce descendencia útil sin incumplir constantemente las expectativas. Una vez que los cultivadores tienen una producción estabilizada que transmite de forma fiable una estructura compacta, un final rápido, producción de resina y fiabilidad en el rendimiento, ese donante se convierte en algo que se puede incorporar a los cruces como una fuerza estabilizadora. Northern Lights número 5 se vuelve poderosa no principalmente porque a los consumidores les guste el nombre, sino porque los cultivadores tenían un paquete de donantes que transmitía de forma fiable la estructura, el tiempo de finalización y la resina a la descendencia. El cruce de Northern Lights número 5 con Hass también obtiene un gran reconocimiento, incluyendo la inclusión de Sensei en el puesto número 1990 de la categoría Sativa. Hass representa una dirección de rasgos diferente, mayor extensión, un arco más largo y un perfil aromático y psicoactivo distinto. Northern Lights número 5 funciona como el estabilizador que hace que esa dirección sea comercialmente viable. Jack Herer es descrito repetidamente por los productores como una mezcla de Hass, Northern Lights 5 y Shiva Skunk. Sensei también presenta a Jack Herer como descendiente de Northern Lights en la narrativa histórica. El punto es el diseño. Hass como una pata, Northern Lights 5 más Shiva Skunk como la pata estabilizadora diseñada. Esa es la lógica de diseño híbrido estructurado. Eso es a lo que apunta realmente el concepto del acervo genético de Ámsterdam. En la descripción de Skunk, el concepto está explícitamente vinculado a Northern Lights número 5, Skunk número 1 y Hass. Este trío domina una gran parte de la arquitectura híbrida de la década de 1990. Una vez que un pequeño número de donantes se utiliza repetidamente durante el tiempo suficiente, el acervo genético se sobrerepresenta por esos componentes, incluso cuando los nombres cambian y la descendencia se diversifica. Los donantes fundacionales no necesitan seguir siendo famosos para seguir sobrerepresentados. Ahora bien, el aspecto químico es importante aquí porque es aquí donde la gente se deja engañar por la etiqueta. No existe un conjunto de datos de laboratorio público y autorizado que vincule los Northern Lights originales del 1 al 4 como activos genéticos específicos autenticados con certificados de análisis modernos de una manera que respalde una afirmación legítima como esta es la composición de tarpina y cannabinoides de Northern Lights número 1 que no existe en una forma limpia verificada de custodia. Lo que sí existe con alta confianza es la química moderna de los COA para productos etiquetados como Northern Lights o Northern Lights número 5. Y aunque los COA son suficientes para probar el punto real, el nombre no garantiza un quimiotipo estable. Primera muestra de flor Northern Lights número 5 de KA Labs para Aura Cannabis Company, agosto de 2025.
Tetrahidroanabinol total 21.1211%, cannabinoides totales 25.5921%, ácido tetrahidroanabólico 23.8169%, delta 9, tetrahidrocinabinol 23.37%, ácido cannabólico 1.4088%, ácido tetrahidroanabínico 0.1326%, tarpen total 0.8845%, betaropileno 0.290%, limoneno 0.178%, alfa-humoleno 0.094%, lenol 0.089%, beta-marcina 0.036%, beta-pinina 0.030%. Por lo tanto, este es beta-caroileno dominante. El limoneno está claramente presente. El humoleno está presente y la alfapinina no aparece en la lista extraída. Segunda muestra de harina Northern Lights de KA Labs para TrueLeaf, mayo de 2021. Tetrahidroquinabonol total 25.518%, cannabinoides totales 30.006%, ácido tetrahidroanabonólico 28.6130%, 6.130%, delta 9 tetrahidroanabanol 0.4240%, ácido cannabidiol 0.08000%, ácido cannabidólico 0.700%, tarpen total 1.768%, betarafileno 0.950%, farnosina 0.247%, lemonina 0.201%, 2011%. Alfaina 0.168%, betamercina 0.107%, lenol 0.093%. Esta sigue siendo betarafileno dominante, pero la escala es completamente diferente. El beta-caroopileno es más de 3 veces mayor que la muestra oro Northern Lights número 5. Los trementinas totales son aproximadamente el doble y la farnosina aparece como una característica secundaria significativa. Tercera muestra, Vape Northern Lights de Ask Laboratories, Nueva York para Viro Health, marzo de 2025. Delta 9 tetrahidroquinabonol 80.82%, tetrahidroquinabonol total 82.21%, cannabiderol 2.82%, 82%, tetrahidrochanabarina 0.70%, cannabonol 0.97%, 6 a 9R delta 10 tetrahidroquinabonol 1.38%. Tarpen total es 3.30%, tarpinoleno es 1.243%, betaropileno es 0.543%, monina es 0.377%, betamarcina es 0.301%, betapinina es 0.229%, 229%, alfapinina es 0.153%. La firma dominante aquí no es solo más fuerte que la harina porque es un concentrado. El patrón de dominancia de tarpine se invierte. El tarpinoleno se convierte en el tarpine primario, que no es lo que muestra ninguno de los CoA de flor. En estos CoA, el tetrahidroquinabonol total y los cannabinoides totales varían y la distribución de ácido a neutro difiere de maneras que reflejan las diferencias de cosecha y procesamiento. El contenido total de tarpina varía mucho. La flor oro Northern Lights número 5 reporta un total de trementina inferior al 1%. La flor TrueLeaf Northern Lights reporta un total de trementina alrededor del 1.768%. El vaporizador Virro reporta un 3.3% de tarpina total. La identidad dominante de tarpina cambia materialmente. Dos CoA de flores tienen como principal el beta-caroileno. El CoA del vaporizador tiene como principal el tarpinoleno. Ese único cambio de dominancia es suficiente para demostrar que Northern Lights puede llegar a regímenes aromáticos genuinamente diferentes, aunque mantenga el mismo nombre comercial. Algunas señales de fondo persisten en los tres productos. El beta-caroileno está presente en niveles no triviales en los tres productos, incluso cuando no es la tarpina principal. La limonina está presente de forma constante en los tres productos. La betaína sigue siendo detectable en los tres productos.
Ese conjunto constante no es una huella dactilar mágica de auroras boreales porque la beta-caroopilene, la limonina y la beta-mercina son comunes en una gran fracción del material comercial moderno de tipo 1. El valor es que incluso cuando persisten algunos nombres de tarpino, el rango de dominancia y la concentración cambian lo suficiente como para modificar el resultado sensorial. El registro histórico muestra que las auroras boreales se comportan como un grupo de selección numerado, donde la aurora boreal número 5 funciona como un hito de estabilización, y los COA modernos muestran que la misma etiqueta se ubica en patrones de dominancia de tarpino materialmente diferentes. La beta lleva aina como flor principal en un caso y tarpinolene como concentrado principal en otro, mientras que aún llevan señales de fondo superpuestas como la limonina y la beta-mercina. Peterswald y sus colegas realizaron un estudio de acceso abierto revisado por pares que probó tratamientos de fotoperiodo en 3 variedades medicinales y las auroras boreales se incluyen como una de las líneas con alto contenido de THC. Posteriormente, un artículo de informes científicos de Peterswald y sus colegas hace referencia a trabajos previos sobre las auroras boreales del Hindu Kushi. Canotonic continúa utilizando Northern Lights como genotipo en experimentos de iluminación controlada. Un genotipo es valioso cuando es repetible bajo condiciones controladas. Si no es repetible, no puede funcionar como un comparador confiable. Convierte los resultados en ruido. Northern Lights comienza como múltiples líneas numeradas, no como una identidad conservada. Northern Lights número 5 se convierte en un hito de estabilización, explícitamente definido como reproducible a partir de semillas. Después de 8 generaciones de mejoramiento selectivo, el conjunto de rasgos es coherente y comercialmente valioso. Estructura compacta, floración rápida, alta producción de resina, rendimientos confiables. El nombre comienza como múltiples líneas numeradas, no como una identidad estable. Por lo tanto, Northern Lights ya puede significar cosas diferentes dependiendo de qué línea numerada y qué expresión de guardián esté detrás de ella. Northern Lights número 5 se define como un resultado estabilizado especial con un lenguaje explícito de reproducibilidad de 8 generaciones. Una vez que el nombre pasa de la custodia al comercio a gran escala, Northern Lights comienza a funcionar como una etiqueta de categoría en lugar de un genotipo conservado. Los catálogos modernos suelen describir Northern Lights de forma general, como si se creyera que se originó en Estados Unidos y se desarrolló mediante la mejora de la genética afgana y tailandesa. A grandes rasgos, esto puede considerarse una historia de origen general. Pero ese lenguaje no protege la identidad en un mercado donde muchos cultivadores pueden vender Northern Lights. Eso es simplemente una variedad con influencia afgana y rápida. El mercado no premia la custodia genética. El mercado premia los resultados reconocibles. Northern Lights se convirtió en una abreviatura de un perfil de resultado, compacta, rápida, con mucha resina y un final intenso. Una vez que el resultado se convierte en el punto de venta, el nombre se convierte en una etiqueta para el resultado en lugar de una garantía de ascendencia. Así que si Northern Lights en el estante parece inconsistente, es porque la etiqueta está cumpliendo una función de categoría, no de identidad. Si Northern Lights no pega como antes, eso no prueba que sea imaginaria ni que los nombres no importen. Prueba que el nombre funciona más a menudo como una etiqueta de categoría comercial que como un genotipo conservado. Una vez que se entiende la estructura de origen, ese se convierte en el resultado esperado. Todo el mundo dice que Northern Lights es una cepa. El registro original muestra que se comportaba como material numerado que los cultivadores estabilizaron en resultados reproducibles. Un filtro no es una vibración. Un filtro es un proceso de selección que elimina la varianza y deja un paquete de rasgos donantes. A los cultivadores les importaba porque los resultados eran prácticos. Estructura compacta, floración rápida, resina abundante, rendimiento confiable, floración a menudo se presenta alrededor de 45 a 50 días en las descripciones estándar.
La confusión moderna surge porque el nombre se convirtió en una etiqueta de resultado. Northern Lights se usa como una etiqueta de marketing incluso cuando la ascendencia no está protegida. Entonces, si alguna vez has sentido que es el mismo nombre pero un producto diferente, eso es exactamente lo que está sucediendo. Bien, aquí vamos a dejar esto. Si Northern Lights alguna vez te ha parecido dos productos diferentes con el mismo nombre, eso no fue un cambio repentino en tu tolerancia, ni fue una invención tuya. La etiqueta cambió, el mercado mantuvo el nombre y la genética no siempre mantuvo la custodia. Una breve aclaración antes de irme, porque no me gusta hacer tonterías, esto es solo educativo e informativo. No es consejo médico ni legal, y nada de lo que se dice aquí pretende que hagas, excepto entender el sistema y dejar de dejarte engañar por las marcas. Si te ha resultado útil este análisis, dale a me gusta, suscríbete y envíaselo a ese amigo que todavía cree que los nombres de las variedades son textos sagrados transmitidos desde la montaña. Deja un comentario también. ¿Cuál ha sido el peor momento que has tenido últimamente con la misma variedad pero con un sabor totalmente diferente? Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado del contenido y nos vemos en el próximo.